Ok. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Y pues hoy vamos a comenzar un nuevo salmo. Es un salmo largo, espero no lo tengamos tan largo, pero pues vamos a comenzar con una oración para que Dios vaya guiando y vaya poniendo los puntos adecuados y sobre todo que hable conforme a nuestras necesidades. Señor, pues muchas gracias porque podemos alabarte. Primeramente con estos cánticos, con estos himnos, te queremos pedir, Dios, que podamos hacerlo con todo nuestro corazón, que podamos alabarte, buscar tu rostro, invocar tu nombre, como dice la Escritura. Enséñanos a hacerlo, Padre mío, para que lo hagamos con completo gozo y con completo corazón. Permite, Padre mío, que tanto la predicación, la enseñanza que vaya a compartir Miguel, como la enseñanza de este salmo, puedan concordar y sean de acuerdo a tu voluntad que tienes y que derrames con tu Espíritu, Señor, para que todos podamos entender. Ayúdanos a ser estructurados, ayúdanos a ser claros, pero sobre todo confiando no en ninguna habilidad nuestra, sino, Señor, sobre todo en tu poder y Dios, pues en el discernimiento que nos dé tu Espíritu Santo. Permite, Padre mío, que las personas que no están aquí puedan conectarse o llegar, Padre, y que Dios, pues sea un salmo de mucha edificación. Te quiero y en general un estudio de mucha edificación. Por Cristo Jesús te lo pedimos y para tu gloria. Bendice también, Dios, este local, este lugar, prospéralo y permite, Dios, que podamos en todo momento seguir teniendo gracia para seguir compartiendo y reuniéndonos en este lugar. Gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Toca el turno al Salmo 105. No sé si alguno de ustedes lo leyó, pero es un salmo muy interesante, es un salmo largo, son 45 versículos los que se tienen. Es el segundo salmo, vamos a ver, ya empezamos con el 104, ahora es el 105 y va a venir el 106, en donde es un salmo de aleluya, que termina con la expresión aleluya. De hecho, el salmo anterior habíamos dicho que era el primer salmo en donde aparecía esa expresión aleluya. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir aleluya? Viene de dos palabras en hebreo, halal, que era alabar, y la palabra ja, que es una contracción de la palabra de Jehová, es alabar a Jehová. Entonces, además es interesante, ahora que vamos a ver estos dos salmos largos, cómo la persona que haya estado ordenando estos salmos, inspirada por Dios desde luego, los puso de tal manera de que uno es contrastante con el otro. Vamos a ver en el Salmo 105 que es una alabanza a Dios por la protección para con su pueblo. Sí, efectivamente, desde el momento en que este salmo nos habla, nos exhorta a alabar, nos da una historia de Israel desde su formación hasta la entrada a Canaán y todos los cuidados que Dios tuvo en las diferentes etapas. Y en el Salmo 106 se nos habla de la respuesta infiel y rebelde que tuvo Dios, que tuvo el pueblo para con Dios, y que a pesar de esta respuesta infiel, rebelde, orgullosa, Dios tuvo el cuidado para seguir protegiendo a este pueblo. Entonces también es algo por lo cual alabarlo. Ajá. La inmensa misericordia. Hemos visto mucho acerca de la misericordia. ¿Se acuerdan que hemos visto que la misericordia es ese punto en donde podemos hacer contacto nosotros con Dios? Y que para Dios es tan importante que no se olvida. En un futuro, espero no tan lejano, vamos a ver un salmo que es el 136, que la mitad del salmo dice, para siempre es tu misericordia. Tan es así. Ahora, como un dato interesante, en el título de este salmo no se le atribuye a ningún autor,
Sin embargo, sabemos que este salmo fue escrito por David. ¿Por qué razón? Porque cuando menos de los versículos 1 al 15, es idéntico a ese cántico que David hizo, que David compuso cuando que aparece en Primera de Crónicas, capítulo 16, de los versículos 8 al 22. Es idéntico a ese cántico cuando David dispuso este cántico, cuando trajo el arca de la casa de Obed-Edom a Jerusalén. Ajá. De hecho, Primera de Crónicas 16:7, que antes de empezar todo este salmo dice: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos, ¿no? Hay otra versión, otro lugar en donde habla de que David dio este salmo o compuso este salmo para poderse entonar, ¿no? Bien, ahora, volviendo al Salmo 105, podemos encontrar esa alabanza dada hacia Dios por la formación y cuidado de su pueblo de Israel. Y por consiguiente, esto lo podemos transportar a nuestros tiempos porque es el mismo cuidado y bendición que Dios trae por su pueblo, por la iglesia. Nos enseña este salmo la importancia de cómo debe de ser nuestra alabanza. Nosotros tendemos siempre a relajarnos y hacer las cosas por rutina. Y cada vez, conforme vamos haciendo las cosas por rutina, las cosas dejan de tener sentido. Pero fíjense lo maravilloso que es poder el alabar a Dios. Y Dios nos ha escrito tanto a través de los salmos, de cómo alabarlo, que de verdad es que ya debíamos de ser maestros, pero seguimos aprendiendo. Bien, pues vamos a seguir aprendiendo, pero hacerlo con todo el interés, ¿no? En este salmo se nos habla, en esta primera parte se nos habla de adorar a Dios, de invocar su nombre, de buscarlo, y algo muy importante, que creo que es el meollo de la alabanza: no olvidarnos de ninguna de sus maravillas para con nosotros. Y bien, para su estudio este salmo lo vamos a dividir en 3 partes. Es de alguna manera fácil, ¿cómo se llama?, identificar estas partes cuando leemos este salmo. La primera es indudablemente de los primeros 6 versículos, que espero que los podamos ver hoy. Ajá. Y que es una invitación o un llamamiento por parte del salmista al pueblo de Dios para alabar a Dios. Tan solo en la misma introducción podemos aprender muchas cosas acerca de la alabanza. La segunda parte de los versículos, son 18 versículos, del versículo 7 al 25. ¿Por qué vamos a alabar a Dios? Por su cuidado, por su misericordia para con su pueblo. Y vamos a hablar específicamente del cuidado de Dios a través de los patriarcas, la gente que Dios escogió para formar su pueblo. Fue toda una bendición, porque fue gente fiel, gente que confió en las promesas de Dios, y Dios hizo el trabajo a través de ellos. Vamos a ver que Dios tuvo un cuidado de Dios a través de sus patriarcas y también a través de la cautividad en Egipto. A veces las cosas no funcionan muy bien. A veces hay cosas que aparentemente se van de las manos de Dios, como el hecho de que Egipto hizo esclavo a Israel. Sin embargo, aún esto estaba perfectamente en el plan de Dios. Por último, vamos a ver de los versículos 26 al 45, son 19 versículos, el cuidado que tuvo Dios en la liberación de Egipto, en el trayecto del desierto y en la ocupación de la tierra prometida. Es una historia, una breve historia de Israel. No nos vamos a detener mucho porque creo que generalmente todos aquí conocemos muy bien toda esa parte de cómo fue esa historia. Sin embargo, hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo viéndolo desde el punto de vista de alguien que está maravillado por ver la mano cuidadosa de Dios para con su pueblo. Bien, Salmos, los primeros 6 versículos, si quieren todos sígalos conmigo.
¿Qué dice el Salmo 105 del 1 al 6? Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y a su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Qué hermosa parte, ¿no? En donde se nos invita con mucha alegría y con mucho detalle de alabar y cómo debe de ser nuestra alabanza. Aquí se nos exhorta, hay muchos verbos, ¿no? El verbo es acción y se nos exhorta a actuar de muchas maneras. Alabar, como decíamos, invocar su nombre, el que diéramos a conocer y habláramos de sus maravillas, el cantarle, el gloriarnos, el alegrarnos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son invitaciones que David nos hace. Imagínate lo hermoso para David en ese momento, cuando finalmente se estaba concluyendo un gran proyecto, el hecho de trasladar con mucho gozo el arca de casa de Obed-Edom a Jerusalén. Imagínate finalmente ver cómo Dios prosperó ese proyecto que tuvo David, que además lo tuvo David porque Dios se lo puso en su corazón. Muchas veces ni siquiera podemos jactarnos que lo que se nos ocurre es porque simple y sencillamente se nos ocurre, sino lo que es de Dios, Dios nos lo pone en nuestro corazón, ¿no? Aún en eso tenemos que tener esa ayuda de Dios. Y bien, empieza este salmo con una exhortación. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Y a diferencia de los dos salmos anteriores, ya no es una exhortación personal, una exhortación dada a la propia alma, ¿se acuerdan? Bendice alma mía Jehová, era una exhortación personal, ahora ya es una exhortación extensiva a la congregación. Ajá. ¿Y a quién se alabará primero? Desde luego, a Jehová. Y es precisamente ese nombre al que se debe de invocar. Dios quería que se invocara a ese nombre. ¿Por qué? Porque se ponía una gran diferencia entre el Dios creador con respecto a los otros dioses, los cuales son ídolos. Hemos visto que en la palabra de Dios se les da mucha importancia a los nombres. Y eso viene de Dios, porque Dios le da mucha importancia al nombre. Ahora, cuando alguien va a tener un bebé, pues se compra un librito de nombres, y si es que no le ponen el nombre del abuelo o del papá, le ponen muchas veces ponemos el nombre de moda, ¿no? ¿Qué nombre es el que ahorita se está usando muy bien? O el nombre del galán de la telecomedia, ¿no? Hay muchos que le ponen esos nombres a sus hijos. Y está bien, digo, no estoy criticando, pero muchas veces se nos olvida cuál es el significado de ese nombre. Y para la antigüedad era muy importante, no era tan importante cómo sonara el nombre como el significado que tuviera. Por ejemplo, yo creo que hoy a alguien no le gustaría ponerle a su hijo Teófilo, ¿no? Entonces, ¿quién le pondría a su hijo Teófilo? Yo no le hubiera puesto Teófilo, sin embargo, es un significado muy bonito, ¿no? El amigo de Dios, ¿no? Y así en la antigüedad se ponían nombres, rememorando cosas. A veces se ponían nombres porque ocurría una desgracia, ¿no? Recordemos a Raquel cuando dio a luz a Benjamín y estaba a punto de morir y dijo, este es hijo de mi desgracia, ¿no? Jacob lo escuchó y dijo, no, espérate, no se puede quedar el niño con ese nombre toda su vida. Entonces le cambió, no me acuerdo, le puso Benoni a Benjamín,
y Benjamín, no me acuerdo cuál fue el cambio que le hizo, pero le dio una arregladita y la libró Benjamín, ¿no? Por cierto, tenemos un familiar que se llamaba Tormento, ¿no? Tormento del alma se llamaba el familiar. Entonces, bueno, el nombre significa muchas cosas, ¿no? Ahora, para Dios significa mucho, porque significa la esencia, y para Dios fue muy importante cuando le dijo a Moisés, vas a decir que Jehová te envió a liberar este pueblo. Vemos que Dios tiene muchos nombres y podríamos estudiar mucho tiempo los nombres de Dios. Sin embargo, era muy importante decir Jehová. Jehová nos habla, yo soy el que soy, te envió. Yo soy, te envió. La esencia del ser, la esencia de la existencia te envía. Esto era algo muy importante al decir, invocad tu nombre. El hecho de invocar el nombre de Dios, el hecho cuando nosotros ahora como iglesia nos unimos o solos cada quien en nuestra casa, cerramos nuestros ojos y decimos, Señor Jesús, estamos invocando un nombre muy poderoso. Ajá. Y entonces, esto tenía que ser testimonio delante de las otras naciones, de que iban a invocar a un Dios completamente poderoso y completamente distinto. Completamente distinto a lo que eran todos los demás ídolos que existían, ¿no? Ahora, muchas veces no solamente hay una gran diferencia entre el Dios de los cielos y los demás ídolos, sino también, no sé si te has puesto a pensar, muchas veces hay una gran diferencia en lo que tú piensas que es Dios y en lo que es Dios realmente. Muchas veces nos podemos desviar, haciéndonos en nuestra imaginación cómo es Dios y pensar que estamos alabando al Dios de la Biblia. ¿Sabes cuándo pasa eso? Cuando nos abandonamos las escrituras o leemos solamente aquellas cosas que nos agradan. Ajá. David muy probablemente también cayó en eso. David conocía a Dios, lo conocía muy bien. Dios libró a David de muchas batallas, empezando por aquella gran proeza que hizo con Goliat, ¿no? Que hizo Dios más bien. Sin embargo, es precisamente en este evento de transportar el arca, cuando Dios le dejó muy claro a David que el Dios que era Dios en realidad era muy distinto a lo que David se estaba imaginando. ¿Sí? Cuando David trató de transportar por primera vez el arca desde Bet-Semes hasta Jerusalén, sucedió una desgracia, la muerte de una persona. ¿Por qué? Organizaron el traslado de una manera que no era la manera que Dios tenía. ¿Había una buena intención? Sí, probablemente, sí, había una buena intención. ¿Había una alegría por hacer y hacer todo eso? Sí. Pero olvidaron hacerle caso a las indicaciones de Dios. ¿Sabes? Y eso costó una vida y costó además la ignominia, la vergüenza de David. Tuvieron miedo, no quisieron, fue tal el quebranto que no quisieron continuar con ese proyecto por el momento, y dijeron mejor que se quede en un lugar, y dijo, yo no, y ¿sabes qué? A mí me impresiona la actitud de David, dijo, yo no voy a poder atraer la presencia de Dios a mi casa, porque me voy a morir. O sea, es de temer, ¿no? Y muchas veces podemos nosotros pensar en un Dios como de juguete, un Dios que está a nuestro servicio y no nosotros a servicio de Dios. Y dejar de reverenciarlo como debe de ser reverenciado. ¿Sí? David se topó con la realidad de que Dios era mucho más poderoso y mucho más santo de lo que él pensaba. Así que el invocar el nombre de Dios es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Dios quiere darnos que nosotros entendamos que su nombre
es muy importante. Dice el Salmo 138, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra más que todas las cosas. Así que tenemos el gran privilegio de invocar su nombre, pero también es una gran responsabilidad y es algo que debemos de hacer con mucho respeto. Ahora, cuando nosotros nos dirigimos a Dios en base a esto, estamos conscientes de la santidad, y la magnificencia que Él tiene. Es muy importante, en base a estas enseñanzas, que cada uno de nosotros podamos meditar cómo nos referimos a Dios. ¿Sabes? Esta primera parte de la alabanza habla del agradecimiento, del gozo. Desgraciadamente, muchas veces invocamos a Dios solamente cuando tenemos necesidad y a veces hasta le exigimos: Dios, respóndenos. Y nos enojamos y no nos responde como nosotros queremos. Es porque no estamos invocando su nombre correctamente, no nos estamos dirigiendo a Él correctamente. Bien, el segundo punto de esta alabanza es no solamente cantarla delante de Dios, que lo más importante es cantarla delante de Dios. De hecho, nuestro corazón debe cantarla delante de Dios, sino también está hecha la alabanza, y sobre todo la alabanza corporativa, que es como la que tenemos, para que los demás hombres escuchen los atributos de Dios. Y muchas veces a través de un corazón agradecido y lleno de alabanza, como podemos hablar delante de los hombres, tanto creyentes como incrédulos, de sus obras y maravillas. ¿Qué es? Porque dice aquí, hablar de todas sus maravillas. ¿Y cómo vamos a alabar sus maravillas si no meditamos en sus maravillas, si no estamos agradecidos por lo que tenemos con Él? Muchas veces cuando tenemos la prueba, nuestro orgullo nos lleva a ser víctimas, en vez de acordarnos de que Dios siempre ha sido fiel en nuestra vida y en este momento también va a ser fiel. Bien. En tercer lugar, ¿qué nos dice esta alabanza? Dice, la alabanza nos lleva a alegrarnos, porque debe de ser una alabanza alegre, y recordarnos que en el único en quien podemos gloriarnos es en Dios y en lo que Él hace en nosotros. Bien, la alabanza es para glorificar a Dios. ¿Qué pasa si nosotros cantamos algo rutinario y sin ganas? Realmente no está siendo una alabanza. Podremos cantar el himno más bonito que exista, pero si lo cantamos con desgano o de una manera rutinaria, no sirve de nada. No estamos realmente alabando. Se nos dice en los siguientes 2 versículos, hay una palabra que aparece 4 veces, y es la palabra buscar. ¿Qué dice, por ejemplo, el versículo 3? Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Sabes? ¿Por qué te vas a alegrar de buscar a Dios? Definitivamente es una tarea muy importante, muy hermosa, pero también el buscar a Dios es algo, tiene la promesa de que lo vas a encontrar. Ahora, ¿qué vas a buscar a Dios? Vas a buscar a Dios, como dice el versículo 5, el versículo 4, vas a buscar su poder y vas a buscar su rostro. Buscar a Dios, definitivamente, no conformarte con el Dios que tú piensas que es. Muchas veces nos pasa lo que estábamos hablando, de que tenemos un Dios, pensamos que adoramos al Dios de la Biblia y estamos adorando al Dios de nuestra imaginación. Un poquito sancochado, un poquito revuelto con la Biblia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos nosotros que adorar a Dios y adorar y buscar su rostro. Y esto de buscar su rostro me queda muy claro cuando un niño o cuando un jovencito no quiere obedecer, por ejemplo, evita la mirada de su padre. Nosotros, cuando queremos hacer nuestra voluntad, evitamos ser enfrentados a través de la oración, a través de la meditación, a través de leer su palabra, a través de escuchar una enseñanza.
¿Y por qué la evitamos? Porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Así que es muy importante buscar a Dios, buscar su poder, saber que realmente lo que nos va a sacar es su poder, pero también buscar su rostro, buscar hacer su voluntad. Buscar como ese niño que quiere agradar a Dios, que quiere agradar a su Padre, buscar en Dios la mirada de aprobación. Ese es el buscar su rostro. ¿Estás buscando el rostro de Dios en tu diario caminar? Este es un punto muy importante. ¿Qué nos dice el versículo 5, el penúltimo? Nos dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Parece increíble, pero muchas veces aparece esta palabra en los salmos. Acuérdate, acordamos, no te olvides. Acabamos de ver el Salmo 103 en donde dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Y por qué aparece tanto? Porque realmente, como lo hemos comentado en otras ocasiones, somos muy olvidadizos. Por naturaleza, somos desagradecidos. Nos encontramos en una prueba, pensamos y nos concentramos en el problema, en nuestra aflicción, y a veces hacemos de todo esto, nos hacemos una víctima. Cuando nosotros nos hacemos una víctima, sí somos una víctima, pero somos una víctima de nuestro orgullo. Cuando nosotros nos hacemos víctimas, nuestro orgullo está muy arriba. Así que es importante esta exhortación. Acuérdate de sus beneficios. Acordémonos de todas sus maravillas, de todo lo que Dios ha hecho, ¿no?, en tu vida. Y dentro de todo esto que tenemos que acordarnos no solamente de sus maravillas, sino también de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Sabes? Dentro de sus maravillas y de sus prodigios están esos juicios. A veces Dios, y vamos a concentrarnos en un Dios completamente misericordioso en este salmo, pero también podemos ver que hay un Dios justo y que esa justicia y esa misericordia están plenamente compensadas, equilibradas en Dios, en la persona de Dios. El pensar en los grandes juicios de Dios nos hace pensar de que nos ayuda a tener ese temor que necesitamos tener en Dios. ¿Qué pasaría si no tuviéramos temor en Dios? ¿Seríamos irreverentes a Él? ¿Terminaríamos por no creer en lo que Él dice? Podemos pensar que también ese tipo de juicios es para alabarlo por su justicia, por la justicia que Él tiene, ¿no? Y a mí me impresiona con respecto a este último punto, la parte de Apocalipsis cuando Dios permite que haya los últimos juicios, que son las copas de la ira. Hay una copa que especialmente habla en estos versículos de Apocalipsis 16, del 4 al 7, en donde se dice, en donde derrama una copa de ira y todas las fuentes de agua son contaminadas con sangre. Y fíjate lo que dice este versículo, habla de dos ángeles que alaban a Dios por este juicio. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor. Está alabando, fíjate. El que eres y el que eras, el santo, ¿por qué has juzgado estas cosas? Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Sí, también podemos alabar los juicios de Dios. Como estos ángeles, ellos no habían visto solamente, muchas veces vemos una parte, híjole, qué desgracia, hay sangre en el río, ¿no? Y no vemos la parte de que, ¿por qué fue hecho esto? Porque precisamente este juicio iba dirigido a toda una humanidad que durante muchos años ha derramado sangre. Acabamos de ver lo de esta sentencia de Roe and Wade contra Wade.
y cómo por un fallo medio intrincado, medio engañoso, millones de bebés fueron muertos. Toda esa sangre se le terminará dando al ser humano a beber. Por eso los ángeles estaban maravillados por el justo juicio de Dios. Por último, el versículo 6. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. ¿Sabes? No te sientas no lejos de esto de ser de descendencia de Abraham. Sabemos que la descendencia de Abraham no se refiere a esa descendencia por sangre, esa descendencia por carne y sangre, sino la verdadera descendencia de Abraham son aquellos que creen en las mismas promesas que creyó Abraham. Si tú le crees a Dios como Abraham le creyó, eres descendiente de Abraham. Abraham mismo creyó en Jesús, lo vio, de Jesús dio ese testimonio de eso delante de los fariseos. Y ¿sabes qué? Si tú crees en esas promesas, si tú las apropiaste a través del arrepentimiento y la fe que Dios te haya dado, ¿sabes? Eres descendiente de Abraham, en ese sentido, ¿no? Hijos de Jacob, sus escogidos. Esa palabra, sus escogidos, puede sonarte como una palabra de mucho privilegio. Oye, qué hermoso es verte escogido por Dios. Ajá. Sin embargo, no solamente es un privilegio, como debe de serlo, sino ese privilegio conlleva una gran responsabilidad. Si Dios te ha dado lo que tienes, si Dios ha traído el mensaje para que tú en un momento determinado lo escucharas, ¿qué has hecho con ese mensaje? Si Dios ha traído enseñanzas, ha traído la palabra delante de ti, que es fácil conseguirla. Tú vas hay lugares en donde, y momentos en la historia en donde la gente tenía que copiar la palabra, en China se tenía que copiar la palabra, había una radiodifusora clandestina y cada día se dictaba la palabra de Dios y los creyentes, las iglesias escondidas tenían que apuntarla y aquilataban aquellos manuscritos. Nosotros tenemos la palabra de Dios y podemos conseguir muchas versiones y podemos conseguir con muchos acabados. ¿Qué hacemos con eso? Hemos sido escogidos por Dios, pero también Dios nos va a demandar todas aquellas bendiciones que Dios ha traído a nosotros, toda aquella libertad, nos la va a demandar. Entonces, bueno, con esto terminamos esta primera parte del Salmo y bueno, pues vamos a continuar los próximos domingos con esa historia del pueblo de Israel haciendo referencia a los cuidados de Dios como pastor. Gracias. Pues continuaremos con nuestro estudio de los dones espirituales, el capítulo 13 de Primera de Corintios. Un capítulo muy famoso porque pues nos habla del amor, a veces un poco mal interpretado en parte, porque ese capítulo se refiere a la esencia de los dones, de cómo debe ser. Sin embargo, la palabra de Dios es universal y pues nosotros sabemos que esta es toda una exposición poética de lo que es el amor del Señor. Palabras de vida. Los humanos tienen religión. Exactamente. Solo cierto metaloide. ¿Qué onda con esto? Bien, entonces les voy a compartir un versículo que conocen, pero se me hizo muy oportuno para empezar, que dice, pues yo sé, esa es en la versión, en la traducción viviente, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Ven? Es muy hermosa en esta versión, este pasaje que conocemos la mayoría, porque nos da un futuro
y una esperanza de vida. Y nos habla precisamente de una forma de la expresión de la fe, pues que es la oración. De hecho, la oración es tan importante para la vida de todo creyente que Dios nos pide orar sin cesar. Y además de todo ello, en oración nosotros podemos hacer una realidad en nuestra mente lo que Dios promete. Ahí podemos apropiar una promesa, ahí podemos saber que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y saber, como dice la misma Escritura, que si Él nos oye, tenemos las peticiones que hayamos hecho. Nunca descuiden sus tiempos de oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho, no se les olvide. Entonces, tiene mucho que ver todo esto porque la oración se va a dar producto de las enseñanzas de la palabra de Dios. O sea, es la clave para la seguridad. En esta vida muchas personas pues compran seguros, arman un patrimonio y está bien. Hacer lo que se pueda, no sabe uno cuánto va a vivir. Pero en realidad la verdadera seguridad y la felicidad y la justicia están basadas en obtener o creer las promesas de lo que dice la palabra y en base a un estudio profundo. Este mundo cada día nos lleva a vivir de una manera más superficial y de alguna manera induce a las personas a no pensar. O sea, todo lo que hay en la televisión, en las series, o sea, generalmente no nos hace profundizar sobre todo en las cosas más importantes, que es lo que hay en nuestro corazón, lo más profundo del alma. Pero la Escritura siempre nos lleva a eso, a tratar de profundizar. Entonces, ahí vamos a conocer la voluntad de Dios. Y si nosotros desestimamos la voluntad de Dios, como hoy se mencionaba en este salmo, entonces todo lo que intentemos lograr va a venir al fracaso. ¿Por qué? Porque en realidad desestimar la palabra de Dios es desestimar a Dios y es en un sentido lo que significa no creerle. Todos vamos a luchar en la vida y de hecho las pruebas nos ayudan a eso, a afianzar nuestra fe o a hacernos ver que realmente no tenemos fe. Ese es parte del objetivo de las pruebas. En una prueba tú te encuentras ante la incertidumbre de qué es lo que va a suceder. Y como nadie conoce el futuro, pues sí te puedes llenar de angustia, puedes dudar de Dios, puedes decirle, Dios, si tú tenías el control de esto, ¿cómo me pasa a mí esto? Muchas cosas. Recuerden que Job dio libre, parece que libre, ¿cómo se llama? Paso a su queja, ¿no? Libre paso a su queja. Pero en realidad, mientras nosotros conocemos más profundamente a Dios, más reverente va a ser ante Él nuestra relación con Él. Por eso es tan importante todo el planteamiento de este salmo respecto del templo y todo eso. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros aprendiéramos a temer a Dios en la medida que es, nuestra vida sería diferente y además evitaríamos muchos pecados. Entonces, no desestimemos la voluntad de Dios ni descuidemos su enseñanza, eso es lo importante. Y aquí venimos precisamente a aprender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que en todo intentar lograr glorificar su nombre para que no vayamos al fracaso. En la vida pasan muchas cosas y en nuestra mente hay muchas ideas que circulan de la influencia de los medios, de lo que tú piensas y de lo que Dios dice. Ahí circulan en la mente. Y, como dice la Escritura, la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Realmente es una lucha. Que en la medida que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, tú vas a ir comprendiendo más y más, primero lo que hay en ti, para poder ir con Dios y arreglar. ¿Cómo le vas tú a pedir a Dios que te perdone de lo que no entiendes que tienes? Ahora, muchas veces no entendemos más de nosotros, porque las cosas que sí entendemos no las anclamos con Dios y con su palabra, o sea, no nos arrepentimos, no obedecemos. Y la vida cristiana es una vida creciente en forma espiritual. Si no entiendes las primeras cosas espirituales, no puedes avanzar a la segunda porque van a ser
más irreales en tu vida. Entonces yo digo que tenemos que empezar por preocuparnos, por obedecer y cumplir lo que sí entendemos, lo que el Espíritu Santo revela y nos hace entender, para que podamos dar paso a las siguientes revelaciones que van a ser mucho más profundas. La esperanza es que si tú estás del lado de Dios, Él conoce lo que hay en tu corazón. Y a través de lo que tú vivas, Él te va a enseñar. Por eso quise poner este versículo de Jeremías, ¿no? Para daros un futuro y una esperanza. Él te va a enseñar. Pero tienes que disponer tu corazón. Entonces, si Él comprende, no quiere decir que se va a coludir contigo para el mal, o que va a permitir que tú justifiques tu pecado para que no te sientas mal. Por el contrario, Él siempre te va a enfrentar al mal, porque sabe los efectos devastadores que el mal hace en ti. Nosotros lo vemos en esta humanidad. Hemos progresado tecnológicamente en muchos aspectos, pero cada día la moral de la humanidad está peor. Y si tú has leído la Biblia y has leído la historia de Israel en Samuel, Crónicas y Reyes, te darás cuenta de que aún teniendo toda la luz, un día se alejaron de Dios, los israelitas, y sufrieron las consecuencias, el dolor. Todavía hoy vemos a esta nación temerosa que ya por gracia de Dios logró tener otra vez su tierra, y viven en el temor constante contra actos terroristas, asesinatos y todo eso. ¿Y por qué causa están sufriendo tanto? Porque rechazaron al Mesías. Cuando Jesús vino como nación, lo rechazaron. Y ya llevan más de 2000 años sufriendo por ese rechazo. No sé si alguna vez ustedes habían pensado en esto, pero esas son las consecuencias del pecado. Te hacen sufrir más. Por eso es tan importante condicionar nuestra mente y nuestro corazón para obedecer, rendir nuestro corazón a Dios. Nosotros no podemos esconder lo que hay dentro de nosotros porque Dios todo lo sabe. Entonces, cuando tú tratas de esconder, te engañas a ti mismo. Y si te engañas a ti mismo, pues entonces no tienes tu esperanza de crecer espiritualmente. Pero saber que Dios nos conoce lo más profundo de nosotros, debería darnos gozo y no temor. ¿Qué es lo que Dios hace en tu vida? O sea, ¿qué es lo que pasa en tu vida cuando Dios te muestra algo en lo que estás mal? Generalmente tenemos temor. Ahora, el temor reverente siempre nos lleva al arrepentimiento, y el saber que Dios no está jugando también nos ayuda a nosotros a que tengamos ese deseo y esa convicción de arreglar nuestras cuentas con Dios. Cuando David le entrega el reino a su hijo Salomón, recordemos, David, Dios mismo declara que siempre fue recto e íntegro delante de él, salvo en lo tocante a Betsabé y a Urías, el heteo. Él siempre fue íntegro, pero él se arrepintió y Dios lo perdonó y Dios lo ayudó. Por eso le dijo Natán, merecías morir, pero Dios ha remitido tu pecado. Ahí vemos la misericordia de Dios cuando vamos a Él. Y aun cuando no entendemos y nuestro corazón está dispuesto, Dios nos hace entender. Entonces, ¿de dónde debe surgir el temor? Cuando Dios nos muestra, entendemos y no hacemos. Ahí es donde debe surgir el temor. Pero en 1 Crónicas 28:9, miren lo que le dice David a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente a Dios, al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. ¿Ven? Dios conoce lo que hay en el corazón. Y David le dice a su hijo, adóralo con una mente dispuesta. ¿Cómo puedes tú disponer tu corazón si tu corazón se ha endurecido por causa del pecado?
cualquier tipo de pecado endurece tu corazón. Mientras no se arregla. Y mientras más lo quieras sostener, más endurece tu corazón. Y mientras más endurece tu corazón, más insensible te vuelves a escuchar su voz y a hacer su voluntad. Por eso es que el principio de la sabiduría, según dice Proverbios, es el temor a Jehová. Saber que con Dios no se juega, pues Él todo lo sabe. Entonces, nosotros, la vez pasada habíamos comentado que podemos adorar a Dios activa o pasivamente. Y ya sabemos nosotros que nosotros podemos hacer cosas malas o no hacer cosas malas o hacer cosas, pero no hacer lo correcto. Entonces, Dios quiere que hagamos lo correcto. Recuerden que la Escritura dice, y cuando hayas hecho todo lo que tenías que hacer, siervo inútil eres, porque has hecho lo que tenías que hacer. O sea, no es una gloria para ti que seas obediente a Dios. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Dónde es donde está la gloria para Dios? Cuando tú dispones tu mente y tu corazón para ir un poco más allá. Todo esto que estamos ahorita planteando es necesario, porque ese es el principio del amor. Ir más allá. Las personas que triunfan en la vida, las que tienen los mejores puestos en las empresas, en lo que sea que hagan, los tienen porque generalmente van un poco más allá. Hay muchos, la mayoría tristemente, se hacen tontos, hacen lo que menos deben. Si pueden engañar al patrón, lo hacen, etc. De eso estamos llenos de anécdotas, ¿no? Pero en realidad, Dios todo lo sabe. Y cuando tú dispones tu corazón, tú debes de estar dispuesto a ir más allá porque ese es el principio del verdadero amor. Entonces, nosotros somos pecadores, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos conciencia de un pecado, estamos desobedeciendo y no nos arrepentimos, estamos desobedeciendo a Dios activamente. Pasivamente, reitero, es cuando tú, en un sentido, no haces lo que tienes que hacer. A veces no necesariamente hiciste lo malo, sino que no haces lo que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, la Escritura te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz a otros como te gustaría que te hicieran. Y ponte a preguntar, o mejor dicho, pregúntate ahorita si realmente estás haciendo eso en tu vida. A lo mejor solo buscas tu conveniencia. Celebras o tienes amistades solo para saber qué provecho sacas de ellas, ¿no? Y no hay algo sincero. No te interesa la persona como tal, sino más bien porque le vas a pedir un favor, porque sabes que puedes obtener algo. Así son las alianzas humanas. Así se están uniendo ahorita todos los países. Y se está cumpliendo la Escritura, haciéndose los bloques que un día van a participar, estos 3 bloques en la famosa futura batalla de Armagedón. Cada uno sigue sus propios intereses, por eso se unen, no por otra cosa. Entonces, nosotros sabemos que si Dios nos da instrucciones y no las obedecemos, lo estamos desobedeciendo activamente. Cuando nosotros quitamos los ojos de Dios y dependemos de las personas y no de Él, estamos en un sentido desobedeciendo, estamos siendo inmaduros en la fe. A veces Dios nos bendice a través de otras personas y empezamos nosotros de alguna manera, a darle mayor importancia a estas personas que a Dios, cuando Dios es el que hace que los corazones se dispongan para que Él cumpla su propósito en cada persona. Así es la vida. O sea, pero Dios es el que mueve los corazones. Dios es el que te dice, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Dios es el que te lo dice, háblale ofrenda tanto, no hagas esto, cierra la boca. Si estás lleno del Espíritu Santo, debes escuchar esa voz. ¿Quién no ha escuchado que Dios te dice, cierra la boca? A veces Dios lo estamos viendo y seguimos hablando. ¿Ven ustedes?
obediencia activa, obediencia pasiva. Pero lo más importante son las instrucciones de Dios. Entonces, nosotros podemos estar desobedeciendo a Dios en forma pasiva cuando no hacemos lo que teníamos que hacer en nuestro trabajo o en nuestro matrimonio. O sea, ¿qué dice la Escritura? Efesios 5, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sujétense a sus maridos. ¿Y saben ustedes que las ordenanzas de Dios es donde está la verdadera felicidad? El diablo ha sembrado la semilla de la rebelión de la mujer. Claro, que lo hizo desde Eva. Pero ¿saben ustedes? La mujer que no cumple el propósito de Dios es infeliz, se llena de amargura. Porque Dios no hizo al hombre superior, hizo al hombre y a la mujer para que fueran los dos un complemento, una unidad, para que se ayudaran mutuamente. Y el papel de la mujer es apoyar al marido a que crezca, a que madure, no a tomar el control porque piensa que es tonto y no hace las cosas que tiene que hacer. Eso pasa en este mundo. Es que yo tengo que hacerlo porque mi marido es un tonto. Yo lo he escuchado, me lo han dicho. No es así. Entonces, en el verdadero amor impulsa a la persona a ser mejor. Sí, tendrá que enfrentar a veces y todo, pero tiene que tener su propio papel. Y pues también, lógicamente, en las decisiones que tomamos cada día. ¿Cuántas decisiones tomas al día? Piénsalo. Yo creo que muchas. ¿Y en cuántas de ellas dependes de Dios? Es natural en el ser humano que cuando ya en su mente tiene el control o el hábito de hacer cosas, simplemente haga lo que hace por instinto, por naturaleza, por costumbre. Pero ¿cuántas de estas decisiones, en cuántas de estas decisiones no tomamos en cuenta a Dios? Y recuerden lo que dice el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2. Cazadnos las zorras, las pequeñas zorras que destruyen las viñas, porque nuestras viñas están en flor. Esas pequeñas detallitos que nunca les ponemos atención son los que más afectan nuestra vida. Y los que nos hacen salirnos del amor. Esas pequeñas decisiones. Por eso dice, las zorras destruyen las viñas, porque las zorras empiezan a comer por debajo. No se ve hasta que ya todo está lleno de agujeros y se hunde el huerto o lo que sea. Entonces, tengan mucho cuidado de esto. Entonces, tú puedes en toda tu vida estar obedeciendo activa y pasivamente y no tomarlo en cuenta, ¿sí? Y dices, no, pues si no he hecho nada malo, si no se trata de que evites lo malo, sino tienes que procurar hacer lo bueno, ¿ven? Tú dices, estoy bien porque evito lo malo. Pero la Biblia te dice que tienes que ir más allá. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién sigue esta norma? ¿Ven ustedes? Entonces, cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios, muchas veces buscamos una respuesta. Ya se mencionó ahorita también en el Salmo. Y a veces Dios calla porque se cansó de hablarte y tú no le haces caso. ¿Por qué te iba a dar una respuesta si no escuchas? ¿Por qué te iba a revelar algo si no lo vas a obedecer? ¿Ven ustedes? Entonces a veces pensamos, ¿dónde está Dios como creyentes? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su respuesta? ¿Dónde? ¿Estamos reclamándole a Dios? Cuando el problema está en nosotros. Como dice el Proverbios 19:3. La insensatez del hombre torce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Por qué Dios no me bendices? ¿Por qué Dios no me das esto que yo merezco? ¿Por qué? Y a lo mejor Dios te diría, porque te he dicho que hagas esto, esto y esto y aquello y no lo has hecho.
Te he dicho que me honres. Te he dicho que vengas con un corazón preparado a los estudios. No, a lo mejor te levantas y ya vienes así. Ojalá que todos vengamos con un corazón preparado. Por eso pues, generalmente lo decimos, ¿sí? Entonces, ¿quieres respuestas de Dios? Aprende a obedecerlo, desde los detalles más pequeños. No busques a Dios solamente cuando ya no te queda otra alternativa en la vida. Muchos creyentes o pseudo creyentes buscan a Dios cuando ya no les queda otra, pero antes ni se acuerdan de Él. ¿Ven ustedes por qué a veces Dios trae las pruebas? Porque si no las trajera no nos acordaríamos de Él. ¿Qué característica tiene una prueba? Nos viene porque somos incapaces de resolverla por nosotros mismos. Porque si pudiéramos resolverlo, no sería una prueba. Solo lo hacemos. ¿Ven ustedes? Y así puede estar llena nuestra vida. Bueno, lo hago porque puedo hacerlo, etcétera, ¿no? Pero buscar la voluntad de Dios, aunque tengas todo amarrado, es precisamente lo que tienes que hacer antes, porque tú no sabes los engaños y errores que puede haber dentro de eso. Y hablando de lo del traslado del arca, cuando Usa la toma, David obviamente no había tomado conciencia que estaba infringiendo los mandamientos de Dios, pero cuando la lleva la segunda vez el arca, entonces sí hace como debía hacerlo, y él mismo declara: por no haberlo hecho nosotros así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, porque no le buscamos según su ordenanza. Podríamos decir que para encontrar a Dios es según sus términos, no los tuyos. Y para que sea según sus términos, entonces tú tienes que aprender a ser fiel a Dios, a estar atento de lo que Él dice, al pendiente de cumplir su voluntad, ¿sí? Entonces, no te esperes a que ya no haya alternativa, porque seguramente ahí Dios no te va a responder. Hay veces que Dios no responde y hay veces que Dios no da explicaciones, como el caso de la prueba de Job. Ya lo hemos últimamente repetido. Dios no le dio explicación, solo le mostró lo que Él es. No le pidas cuenta a Dios, ni le pidas explicación de por qué estás viviendo las pruebas que estás viviendo. Solamente cree. Solamente cree. Dios te ha mostrado que Él es bondadoso, clemente, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. El que os toca, toca a la niña de mis ojos, decía Dios respecto de Israel. Así nos ama Dios. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Entonces Dios nos dejó su palabra precisamente para eso, para que pudiéramos hallar consuelo y conocer su carácter. Y entonces entramos a 1 Corintios 13:2, que dice: y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, el ingrediente, la sazón de la vida es el amor. Si no hay amor, las obras están muertas. De nada te vale hacerlo. El ingrediente que da vida a la palabra, que te da vida o seguridad a ti, es creer en el amor de Dios. Si crees en el amor de Dios, nada en tu vida, nada de lo que pase en esta vida te va a afectar, ni la tragedia más grande. Porque sabes que nada pasa sin que Dios lo permita. Y lo que permite tiene un propósito de amor, sobre todo ya como su hijo, si ya le entregaste tu vida. El que no le ha entregado su vida a Cristo es reo del infierno y del juicio eterno.
ni entiende, ni tiene esperanza, ni puede pensar que puede hacer algo, porque la vida cristiana la produce el Espíritu Santo. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él. Recuerden, Efesios 1, 13, 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello de la salvación. El Espíritu Santo es la garantía de que te vas a ir al cielo. Es la visa y el pasaporte al cielo. Dice otro pasaje, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ven ustedes? Ahí está. Entonces a lo mejor tú dices, y ya está el sentido de lo que estamos haciendo, estudiando. Esto, lo otro y aquello. Pero si no tengo amor, nada soy. ¿Sí? El don de profecía, que ya lo estudiamos. Pablo habla que es el don más esencial, porque revela o trae la verdad de Dios a las personas. Por eso es tan importante la profecía. Y este don, lo que le da fuerza, recuerden que ya vimos más extensamente desde esto, o esta solo vamos a encajar cosas importantes, ¿no? O sea, este don, lo más importante es que debe ministrarse en amor. ¿De qué te sirve conocer todos los misterios? ¿De qué te sirve conocer toda la ciencia? ¿De qué te sirve tener toda la fe para trasladar los montes si no tienes amor? Nada eres. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí está el ingrediente, el amor. El que ama, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos recibido este mandamiento de Él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. ¿Estás tú ahí? ¿Se dan cuenta? Entonces, entendiese todos los misterios y toda ciencia. Esto habla de ciertos dones. Encuadra el don de sabiduría, conocimiento, discernimiento. Eso encuadra todos los misterios y toda la ciencia. Pero si no hay amor, no hay nada. ¿De qué te sirve saber? Por ejemplo, conocer la voluntad de Dios. Si ya leíste una vez la Biblia, ya sabes lo que Dios dice en la palabra, ¿verdad? Y si la has leído 50, ya sabes mucho más. Pero ¿de qué te sirve si no la aplicas a tu vida? ¿Ven ustedes? Por eso Pablo pedía en Filipenses 1:9, dice así, y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa es la clave del verdadero entendimiento, el amor. Sin amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Y ahora vamos a la fe. Y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes. Y Jesús en Mateo 17:20 les dijo, porque ellos dijeron, ¿por qué no pudimos echar el demonio de este hombre? Recuerden, decían cuando la transfiguración, desciende Jesús, estaban todos alegando, porque habían el hijo de un hombre poseído, y los apóstoles no lo pudieron echar fuera. Entonces, cuando ya Jesús lo sacó, ellos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús les dijo,
por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21:32 dice, y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Pero el verdadero creer está anclado en el amor. Desde el momento que nosotros pusimos nuestra vida en las manos de Dios, ya Dios nunca tiene más nada contra nosotros. Si no, no diría Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque nosotros ya pasamos del juicio al amor de Cristo. Ya Dios no ve nuestra vida a la luz de nuestros pecados, ni siquiera aún a la luz de nuestros pecados actuales, porque ya todo fue pagado por Cristo. Tú dirás, bueno, si Dios ya me perdonó todo y peco, entonces no tengo problema. No tienes problema en cuanto a perder la salvación, pero sí tienes problema en cuanto a que el pecado te hace perder la comunión con Dios, te roba la seguridad y además produce en ti maldad. Si no, primera de Juan 1:9 no diría, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lo más importante, y limpiarnos de toda maldad. Todo pecado produce maldad en nosotros y la maldad nos lleva a rebelarnos contra Dios y hacer cosas que acarreen consecuencias de nuestra vida. ¿Dios te puede perdonar cualquier pecado? Claro que sí, lo haces si se lo pides de todo corazón. Pero se van a quedar las consecuencias ahí. Ejemplo, David. Si David hubiera sabido todo lo que le iba a suceder por haberse dejado seducir en ese momento por su lascivia, yo creo que no lo hubiera hecho. Pero David, para empezar, no hizo lo que tenía que hacer. Él debió haber ido a la guerra. Decidió quedarse a descansar. Y ahí fue donde, débil su fe, pues bueno, ¿por qué era débil su fe? Porque tampoco siguió el mandamiento. Cuando Samuel les dicta las leyes del reino, no tomará muchas mujeres para sí. Bueno, eso él lo hizo. ¿Y saben qué fue lo peor? Su hijo Salomón lo aprendió. ¿Y qué le costó a Salomón? El reino. Su hijo perdió 10 tribus. ¿Ven? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Anticiparnos. ¿Conoces tus debilidades? Si conoces tus tendencias y debilidades, ya debes estar orando y preparándote, porque las tentaciones van a venir. Las pruebas van a venir. Y si tú vives superficialmente la vida cristiana, vas a caer en una o en otra. Pero si tú vives lo que Dios dice, vas a estar preparado y alertado y no vas a caer. Esa es la diferencia. Entonces, la fe verdadera está anclada en la verdadera seguridad del amor de Dios hacia ti. Y recuerden que el amor de Dios, además de que cubrió todas tus faltas, el amor de Dios es precisamente la expresión más grande de satisfacción para un ser humano, porque Dios es amor. Él hizo a la humanidad para su propia gloria, pero si Dios es amor, quiere decirle que lo que rige a la humanidad es el amor. ¿Y qué le robó a la humanidad el poder gozarse o apropiar el amor de Dios? El pecado. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron después de haber pecado fue esconderse de Dios. ¿Qué tanto te estás escondiendo tú de Dios? Ahora, la fe, que es algo bien importante, va anclada a la oración. Por eso,
todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe va anclada a la oración. Y la fe está sustentada por las promesas de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la oración es la expresión de esa fe. ¿Ven ustedes? Entonces, si no tenemos fe, si no estudiamos la palabra, nuestra fe es una emoción que no mueve montañas. Pero Dios, aquí dices, ¿por qué no lo haces? Porque no tienes fe. Realmente es porque no tienes fe. Porque aquí la Escritura te dice que todo lo que pidas lo recibiréis. ¿Sí? Si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes. Por tanto, la fe es inútil sin un amor abnegado a Dios y a sus mandamientos. Y parte de esto es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es lo importante de que nosotros estemos estudiando los dones. Los dones Dios nos los otorgó a los creyentes para que funcionase cada parte en los lugares donde haya diversas iglesias en forma completa. ¿De qué te sirve tener un don si no lo ejercitas en amor? Si estás lleno de frustración, de engaño, de envidia, de codicia, de resentimiento. Un día alguien dijo algo y te hirió y cambiaste tu actitud para siempre contra ese otro creyente. Y les voy a decir una cosa, cada uno de nosotros es bastante imperfecto y cada uno de nosotros tiene su propio carácter. Y puede decir cosas sin sabiduría que sin quisiera imaginárselo, ofende al hermano. ¿Qué es lo único que te va a sacar adelante de esto? ¿Qué es lo único que puede mantener a la iglesia unida? No ser tampoco tan ofendido, ¿sí? O sea, no te ofendas por cualquier cosita, porque el que se ofende por cualquier cosita denota un orgullo muy grande. El amor, lo hemos visto en Cristo, en la expresión de Dios, todo lo perdona. No, ¿por qué crees que dice la Escritura? ¿No hierran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. ¿Te acuerdas de este versículo? ¿Qué te está diciendo? Piensa bien de tu hermano. Y aunque parezca lo contrario, y te vas a evitar conflictos. Porque si tú piensas mal, sin lugar a dudas, vas a expresar con otro tu mal pensamiento y lo vas a contaminar. En lugar de ayudar a las personas a que crezcan en la fe, tus comentarios pueden estar hundiendo esa fe. Pueden estar trayendo división a la iglesia. Por eso es siguiendo la verdad en amor. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si un día Dios va a desposar a la iglesia como una virgen ataviada, pura, blanca, resplandeciente, ¿cómo te atreves a juzgar a un miembro de la iglesia? Ayudarlo a crecer, ayudarlo a superar sus problemas, eso es andar en amor. Muchas personas han malentendido esta cuestión del juicio. Juicio en el sentido de juzgar solo le corresponde a Dios. Juzgar a una persona para ayudarla a crecer, eso sí tenemos que hacer. Ayudarnos unos a otros, entender el amor de Dios, eso es lo que es el verdadero amor. Si nosotros no aprendemos a amar, estamos fracasados. Lo dice en Gálatas, que el cumplimiento de la ley es el amor.
O sea que, en pocas palabras, si analizas un poco este versículo, nadie puede cumplir la ley si no cree en el amor de Dios y no actúa en amor. El amor no le hace mal a su prójimo, dice la Escritura. Entonces tú puedes malentender una exhortación para tu bien, porque estás lleno de orgullo, cuando alguien te quiere hacer el bien. Si no, como pastor, ahí no le voy a decir esto porque no voy a hacer que se ofenda. ¿Estaría yo actuando en amor? No. En lugar de temer a Dios, estaría temiendo a la persona. En muchas congregaciones, ¿saben qué hacen? Consienten y apoyan a todas las personas. Por eso están llenas de gente. Le dicen a los falsos profetas, los falsos maestros, le dicen a la gente lo que quiere oír. Y claro, están llenos de adeptos. Aquí no me juzgan, aquí no hay convicción. Cuando lo primero que la palabra de Dios te dice es que tú te tienes que juzgar a ti mismo. Eso te dice la palabra de Dios. Y si tú te juzgas a ti mismo, vas a apelar a la misericordia de Dios. Y si apelas a la misericordia de Dios, forzosamente vas a ser misericordioso con los demás. Por la misericordia que apelaste a ti. Si no, este pasaje no diría, con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. ¿Ven ustedes? Y todavía Jesús nos ejemplificó esto con la parábola de los dos deudores, ¿no? Al que Dios le perdonó una deuda impagable y salió feliz. Y luego vino su consiervo con una deuda totalmente pagable y lo obligó a que la pagara. Y cuando se entera el amo, que obviamente es Dios, siervo malo y negligente, toda esta deuda te perdoné porque me lo pediste. ¿No debías haber hecho tú lo mismo con tu prójimo? Por tanto, paga la deuda. ¿No entendió el amor de Dios? Y nosotros a veces no apreciamos el amor de Dios porque no hemos visto todavía la magnitud de nuestro pecado. Recuerda, al que mucho se le perdonó, mucho amó. Mas al que poco se le perdona, poco ama. Tienes que concientizar en tu vida la grandeza de tu pecado para que puedas apropiar el perdón de Dios. Mientras tú creas que los demás son más pecadores que tú, nunca vas a entrar en la misericordia. ¿Por qué creen que Pablo, quien más trabajó, dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tú eres el primero. No te juzgues, no te compares con tu prójimo, porque tienes un grande pecado. Y si ya apropiaste el perdón de Dios, debes de vivir en gratitud y más bien ayudar a las personas a que entiendan la grandeza de su pecado para que apropien este perdón. Si no, no las amas. O sea, si Dios no amara, no enfrentaría al pecado. Pero Dios te enfrenta. Dios te hace ver el grado de tu maldad. No te vayas con la finta de lo que se predica actualmente en este mundo. Porque nosotros estamos viendo el resultado del consentimiento de este mundo. O sea, una total dispersión de pensamientos. Todo lo que estamos viviendo de problemas de género y todo esto, ¿sabes qué? Es por falta de temor a Dios, por falta del conocimiento de la Escritura, por falta de personas que sean valientes para decir, eso está mal. Ah, no, déjalo ser. Y a veces te dejas influir por tanta publicidad que hay. Y dices, no, o sea, a lo mejor sí tienen razón. O sea, tienen razón en asesinar. Ahí está la sangre derramada de la que hablábamos, la que hablaba Alex ahorita en el Salmo. O sea,
A veces vemos ahorita, no, sale una nación a defender a la otra, qué bárbaro, ¿no? Qué injusticia de tanto asesinato. Y la nación que sale a defender tiene más de 5 millones de asesinatos al año en abortos. ¿Dónde está la justicia? No dice, ay no, qué buenos son esos que están apoyando. Están llenos de perversidad y de maldad. Lo que necesitan es conocer el Evangelio. ¿Y cómo lo vas a transmitir si no lo conoces? ¿Cómo vas tú a poder enseñarle a otro lo que tú no crees si no vives? Primero apropia para ti mismo. Y entonces tendrás gratitud, apropiarás el amor de Dios y entonces podrás ayudar a otros. Vamos a orar. Padre, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque en tu gracia y en tu poder podemos profundizar, Señor, en estas enseñanzas que nos hacen ver la realidad de lo que tú eres, de lo que tú piensas. Sabemos, Padre, que tú eres un Dios puro y santo. Te alabamos y te bendecimos por eso, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos lleves a vivir una vida de mayor santidad, que podamos crecer cada día en el conocimiento tuyo, que quites toda la rebeldía de nuestro corazón y todo medio de justificación que nos impide enfrentar nuestro pecado y arrepentirnos. Enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a apropiar tu amor. Enséñanos a entender la dimensión de tu amor, para que sepamos que no merecíamos nada, Señor, pero tú nos diste la salvación. Y aún ahora, como tus hijos, no merecemos nada, pero lo único que podemos hacer es retribuirte, Señor, por gratitud en un servicio fiel a ti, a tu iglesia, Señor. Enséñanos a amar a tu iglesia, que es el cuerpo de Cristo, amarnos entre nosotros mismos, y enséñanos a vivir la verdad en amor. Hoy, Padre, te pedimos por Pati López, que tú sigas sanándola, que tú la puedas realmente recuperar. Por Rocío, que no se sentía mal y no vino, y también por mi esposa, Señor. Tráela sin salud. Y también, Señor, tú sabes lo que aquí podemos padecer. Tenemos cuerpos que se van deteriorando, fortalécenos. Y danos, Señor, la fuerza para seguir adelante y cumplir el camino de tu voluntad hasta que tú nos llames. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.